¿Qué tal? Un gusto saludarles. Nos reencontramos en esta oportunidad una vez más con la felicidad, ¿no?, que se siente en el corazón, como que nos estuviéramos viendo, aunque sí de ese lado, pero de este lado añorando todavía ese reencuentro que lo sentimos próximo también y esperamos, ¿no? Y esperemos que estemos todos orando por eso y sabemos que no debe estar faltando mucho para nuestro reencuentro presencialmente, ¿no? Nuestras reuniones en Vida Abundante, en todo eso tan lindo que hace ese marco necesario, ¿no?, de contención para que estemos todos en el abrigo, bajo el manto del omnipotente Dios, que quiere abarcarlo todo, alguien que abarca absolutamente todo nuestro ser. Y justamente en ese sentido tengo mi Biblia abierta aquí en el libro a los Efesios, en el capítulo 5 y 6, ¿sí?, para encontrarnos ahí con secciones muy determinantes, muy claras, muy remarcadas en lo que hacen a las áreas más importantes de nuestra vida, en nuestro funcionamiento en sí, en todo en lo que todos somos y en lo que todos precisamos funcionar bien. Y por eso, si querés, buscamos en Efesios, en el capítulo 5 entonces, desde el versículo 22 y luego entrando también al capítulo 6, a partir del versículo 1 en adelante. Y como les decía, abarcando tanto, ¿no?, este pasaje, un poquito largo para leerlo, pero en definitiva tocando temáticas y áreas sumamente importantes que hacen a nuestro funcionamiento humano, social, familiar y demás, y cómo en esas y cada una de esas áreas nos queremos sentir realizados, buscamos la felicidad, buscamos encontrarnos con nosotros mismos, con aquello que nuestro ser por naturaleza siempre está buscando, nuestra realización, sea familiar, sea matrimonial, sea laboral, en esos aspectos básicos justamente de la existencia humana, donde justamente también, como al recodo de todo esto, como detrás de todo esto se nos aclara, ahí a partir del capítulo 6 del libro de los Efesios, un pasaje más que archiconocido por todos nosotros, lo que hace a la guerra y a la batalla espiritual, y justamente cuando viene tratando contextualmente esas temáticas tan importantes para nosotros, como ya dijimos, familia, relación entre esposos, relaciones con los hijos con los padres, también en nuestra parte laboral. Cuando se habla de todo eso contextualmente, de repente va y apunta a una realidad que no debemos ignorar si es que queremos esa realización, esa felicidad básica existencial, para que realmente uno sienta que la vida es vida. Y para que eso sea así, no podemos perder de vista lo que acá nos aclara, nos enfoca con una luz muy clara y muy intensa, de que en todos esos aspectos, versículo 12 del capítulo 6 de Efesios, dice que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Que tenemos lucha, eso creo que ninguno puede en la más menor medida, de alguna forma contrarrestar o contradecir, diríamos más bien, esa realidad de que hay luchas. Por supuesto que hay y muchas luchas en lo concerniente a lo matrimonial, a lo familiar, con los hijos, en la vida laboral, en la vida de las ganancias, en la vida de poder ir creciendo y adecuando nuestras vidas aún cada vez más en todo lo que es la prosperidad, en todo el sentido de la palabra, así como nos dice la palabra de Dios, que quiere Él que seamos prosperados en todo, como por supuesto y básica y subrayadamente, que sobre todo prospere nuestra alma. Pero frente a eso tenemos justamente un frente de batalla que hace que nuestra lucha que ya es por sí misma natural también, se hace también una lucha espiritual. Natural digo porque en todo eso estamos existiendo, estamos coexistiendo, vos y yo en nuestras familias, vos y yo en nuestra sociedad, en nuestras labores, en nuestros trabajos, y nuestra humanidad, por supuesto que talla, ¿no? No es tampoco esto para llevarlo todo a lo espiritual, y hay gente que un poquito enfatiza y en demasía
de esa manera y parece que todo fuese tinieblas y todo fuesen demonios y todo es el diablo. No, por supuesto que no, pero tampoco es para negarlo eso. Por supuesto que eso está acá enfatizado y aparece como algo que rebrota aún más en estos tiempos, en contra de la familia, en contra de los matrimonios, en contra de la relación con los hijos, en contra de nuestra existencia laboral, en un plano de prosperidad, hablar de ese tema espiritual. Pero por supuesto que no es todo eso. Nosotros funcionamos primeramente, seguramente como cosa primaria y primera en lo que somos. Por eso es muy importante que justamente el contenido inicial, antes de hablar de batalla espiritual, habla de funcionalidad, habla de cómo tenemos que funcionar matrimonial, familiar y laboralmente, porque la parte natural nuestra, por supuesto que hace su parte, pero tampoco ni un extremo ni el otro, ni todo natural, ni todo naturaleza humana, ni todo demoniología, ¿no? Es encontrar el equilibrio de la palabra, y por eso primero el consejo para el funcionamiento matrimonial, por ejemplo, porque claro, el punto de partida para la realización familiar, para la realización de las vidas en lo particular, es crear una familia, pero a la manera y la forma de Dios. Y lo que es este tema, el punto de partida es justamente la familia, pero en base al relacionamiento bajo el pacto matrimonial. Entendemos eso como para subrayarlo de esa manera, porque por supuesto que de verdad estamos viviendo días donde quizás los parámetros son otros, no solo las maneras expresivas, ¿no? La pareja, ya no se habla de esposo o esposa, sino que realmente el funcionamiento pasa a ser otro, y por supuesto que si queremos realmente tener realización y felicidad personal y realización y felicidad familiar, hay que formar una familia en base y de acuerdo a lo escritural, a lo que Dios como consejero, como dador del manual de la vida, nos da los basamentos justamente del funcionamiento, del relacionamiento familiar, no es en ningún otro encuadro, sino en el encuadro matrimonial. Porque Dios bendice bajo ese encuadro matrimonial, porque es justamente lo que Él ha instituido desde los inicios, y ya los dos, ya no serán dos, sino que dice que serán una sola carne. Primera cosa básica, entonces, para encontrar nuestra funcionalidad en la parte natural, en una de las áreas más importantes, por supuesto, es apuntar a formar una familia, pero dentro del encuadro matrimonial. Y para que esa familia funcione, cada uno según los roles determinados por Dios, sí, en lo que es el sexo de cada uno, en el matrimonio, la esposa y el esposo, cada uno por su lado, pero funcionando, congeniando armoniosamente uno con el otro, y en base y de acuerdo a los funcionamientos establecidos por la ley de la palabra de Dios. Y por eso ahí justamente, para que no sea todo demoniología y no pensar que todo es cuestión de los mismos infiernos, también aprender a funcionar cada uno desde su lugar y desde su rol. Y ahí empieza justamente a hablar de ese tema, pero envuelto, por supuesto, todo esto en lo que es un manto de amor. Es a través de ese vínculo que se unen dos personas para luego establecer ese vínculo de funcionamiento en la armonía establecida por Dios, si es que encontramos los carriles que están aquí en la palabra para funcionar de una forma adecuada. Pero todo, como decimos, dentro de un adecuamiento de lo que es el amor. Cuando se habla de la esposa, se le compara su relación con su esposo en el matrimonio, así como la iglesia con Cristo. Y así como la iglesia a Cristo lo ama y se le sujeta, y ese es el sistema de ordenamiento. Imagínate si nosotros como cuerpo, ¿no? Como la esposa del Cordero, nosotros imperativamente funcionáramos creyendo que pudiéramos manejar ese rol de autoridad que por supuesto está sobre el varón como cabeza de hogar, y a él se le compara, a los hombres se nos compara como Cristo, justamente también en esa relación de amor, amorosamente relacionado con su esposa como con su cuerpo, porque dice que nadie se aborreció a sí mismo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, y así como Cristo amó a la iglesia, así tiene que amar y sustentar el esposo a su mujer, y él como Salvador, Jesucristo, hablando de su relación con la iglesia, y con el fin de presentarla, ¿sí?, santificada
sí, para ese momento final, como dice en el versículo 6, purificada también en el lavamiento de la palabra. Como que el rol ministerial también del hombre pasa a ser preponderante en esa parte de responsabilidad espiritual, de formador, sí, y preparador, ¿por qué no?, para ese momento y ese encuentro final del matrimonio en sí y de la familia en sí, pero a cargo de los hombros, diríamos así, sacerdotales del hombre, y aún directamente eso para con lo que es su mujer. Y para esto, también una clave inolvidable mencionada desde el mismo Génesis, para que en nuestra normalidad, de nuestra naturaleza, funcionemos de una manera tal que se encuentre la felicidad y la realización en la familia, más allá de que tenemos aquel frente de batalla que decía Efesios 6, ¿no? que tenemos lucha también contra huestes espirituales, contra ese ser pernicioso, que lo que trata justamente es de destruir, y de un principio fue lo que él atacó. El diablo lo primero que atacó, aún en los mismos comienzos, en los mismos Génesis, allí en el huerto de Dios, en el huerto del Edén, fue justamente la familia. Pero un buen funcionamiento, estando de este lado, dentro del territorio espiritual, que lo podemos así dividir con dos territorios y una frontera en el medio, ¿no? El territorio de Dios, si nos movemos dentro de estos lineamientos del territorio de Dios, no vamos a sobrepasar hacia los terrenos del enemigo, donde justamente dice la palabra: no deis lugar al diablo. Por eso estos lineamientos de funcionamiento llevados a nuestra naturaleza, pero por amor sometido a la ley de Cristo, nos van a salvaguardar de este lado de la frontera, haciéndonos funcionar dentro de la jurisdicción de Dios, no dando lugar al diablo, no dando lugar a las tinieblas. Pero ¿qué más se aconseja para los matrimonios? Bueno, versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Para poder funcionar matrimonialmente, en lo parental, tiene que haber un readecuar las cosas cuando se viene al momento de la etapa del matrimonio, donde los padres, los hermanos de cada una de las dos partes, vendría a ser bilateralmente esto, si cada uno de esa parte parental de la familia pasa a un segundo plano, para ahora primeramente, ¿sí?, el hombre unirse a su mujer y viceversa. Porque si no hay esa manera paliativa, ¿no?, de funcionar, donde de alguna forma se arreglan, se reacondicionan los ordenamientos de vida, si no es así, van a haber competencias, van a haber superposiciones, van a haber molestias de uno o de otro lado, porque el padre o la madre, o uno o el otro, se meten en el matrimonio. ¿Y cuántos, no? ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios han sido estropeados desde afuera hacia adentro? Y en este caso, siempre lo decimos, ¿no?, porque lo dice la palabra, hay en Proverbios que el que abre demasiado su puerta busca su ruina. La conclusión es como que estaría bien aclarada en el versículo 33, donde dice: cada uno ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Como que en ese orden, sí, por fuera de ideologías de este tiempo y de moda, donde parece entonces que esto estuviera fuera de moda, nosotros aplicando esto vamos a encontrar lo que no se encuentra con facilidad en este tiempo, que es la paz y la armonía familiar, ¿no? En la dicotomía con todo esto viene el caos de estos días, viene la disolución de estos días, viene la multiplicación de los divorcios, los desencuentros, las superposiciones de errores, una infinidad de roces e incendios, ¿no? Fuegos que se encienden, sí, por realmente no tener en cuenta, no respetar el manual del Creador, que es el que nos puede conducir, y de hecho nos conduce para mantenernos, como decíamos recién, dentro de las áreas jurisdiccionales de Dios, ¿no? Porque del otro lado, una línea muy delgada, muy poco vista, quizás por algunos, si uno traspasara los límites de lo mandado, de lo mandatado por Dios, nos va a encontrar el enemigo, el que viene realmente, como dice, a luchar, como luchó desde un principio, contra la familia. Pero también, en ese sentido, para que haya en la parte de los jóvenes, en la parte de los hijos, también realización familiar. Por eso también es importante el reordenamiento que se nos propone en definitiva en esta palabra, sacándonos de los contextos de estos días, ¿no? Sacándonos de estar a la moda en estos días, como decíamos recién, en las ideologías,
los principios psicológicos de funcionamiento que se establecen a través de los medios, y parece tan razonable, tan como que así debería de ser, que tantos funcionan así, y aún también hogares cristianos, y realmente van y son luego proclives al fracaso. Pero cuando se habla aún de los hijos, a partir del versículo 1, en el capítulo 6 ya dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Viste? La rebeldía, la rebelión está de alguna forma ligada al corazón del muchacho, dice también la palabra en el libro de Proverbios. Pero el consejo de Dios vuelve a ser un poco en ese relacionamiento bilateral, horizontal, pero en comparación con lo bilateral, pero lo vertical, ¿no? Como el Señor, ¿sí?, el esposo tenía que amar como el Señor ama a la iglesia, y como el Señor, la esposa, tenía que sujetarse a su marido. Y ahora en esa misma manera de funcionamiento, como al Señor y como para el Señor, diríamos, y como delante del Señor, en este caso los hijos tienen que también obedecer a sus padres, aunque eso suene fuera de moda. Pero los padres buscamos, por supuesto, el mejor consejo, tenemos la base de la experiencia, y estamos hablando indudablemente sobre lo que sería el fundamento de padres cristianos, ¿no? Y fue lo primero que se habló: para criar bien a los hijos, los padres tenemos que funcionar sobre fundamentos cristianos principalmente y primeramente dentro de nosotros mismos, como individuos, como pareja. Nosotros somos los responsables, los padres somos los responsables para que nuestros hijos adquieran esta enseñanza, estos principios tales, como dice el versículo 2, que ellos sepan eso, de que si honran a su padre y a su madre, serán de larga vida sobre la tierra y les irá bien, porque es el primer mandamiento con promesa. Pero por supuesto los padres no tienen que hacerse valederos solamente de sus derechos y pasar a ahogar de alguna manera a sus hijos, sino que el trato tiene que ser también, como todo esto, en base al amor, pero también justamente en base a un consejo sabio, como el que ahora viene de parte de Dios, donde se le está diciendo ahora a los padres: pero padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, como que sepan manejarlos, sepan según la etapa de la vida, según si son niños, si son infantes, si son adolescentes, si ya son jóvenes, ya son bastante grandes y maduros. Bueno, de esa manera y de acuerdo a la etapa hay que buscar y pedirle a Dios sabiduría, ¿no? En esto estamos todos los padres siempre aprendiendo, ¿no? Pero los que están criando hijos todavía chicos no pueden sacar su mirada de esta gran responsabilidad que justamente dice allí en el versículo 4 también, donde dice que hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay que llevarlos a un ordenamiento, eso quiere decir disciplina de vida, ¿sí?, y amonestación. Hay que amonestar, por momentos hay que molestarlos, lamentablemente, aunque les cause molestia, ¿sí?, con las cosas de Dios, porque si no, por no molestarlos, por no afectar, por no incomodar, a veces la omisión, el callarse, silenciarse, en lo que uno no puede callarse y silenciarse, porque en definitiva nosotros los padres todos vamos a dar cuenta delante de Dios, y es más, como padres también queremos ver luego, pasado el tiempo, el fruto de hijos que supimos criar con amor, pero también con orden y disciplina de Dios, ¿no? Porque todos sabemos que cuando éramos jóvenes precisamos la disciplina porque éramos indisciplinados por naturaleza, y gracias uno da a Dios por sus progenitores cuando de esa manera trabajaron y nos marcaron un encuadro y un sistema de vida tal que luego eso nos sirvió para el futuro. Y por supuesto que ninguna disciplina en el tiempo presente es causa de gozo, sino de tristeza, dice el libro de los Hebreos, pero también de otras cosas, ¿no? A veces se enojan, se rebelan, se ponen mal, pero bueno, es como uno aguantar un poco ese momento amargo como padre, pero seguir adelante incansablemente, porque eso es de lo que algún día también daremos cuenta delante de Dios. Y la otra área que decíamos tan importante, que en la parte natural tenemos que funcionar bien, y más sabiendo que en la verdad de enfrente tenemos al enemigo, nuestro adversario espiritual, a Satanás, y sus huestes espirituales queriendo menoscabar nuestras economías, es en la parte laboral. En la parte laboral, acá se está hablando de siervos, se está hablando de amos. Claro, era otra tipología, de otro tiempo y otro ordenamiento social, pero si ahí aplicamos la parte de empleados a la parte de siervos, la parte de patronos a la parte de amos, es sumamente aplicable.
como diciéndole Dios a los empleados, estén sujetos a sus patrones y no hagan nada como quien sirve al ojo, sino como sirviendo al Señor, sabiendo que de Él luego van a recibir la recompensa. Así que si alguien que trabaja en lo laboral como empleado hace las cosas, pero como para el Señor Jesucristo, no solo le va a salir muy bien la tarea, no solo va a tener una muy buena opinión de sus patrones, sino que la promesa es que el Señor los va a recompensar, ¿sí? Porque el Señor va a recibir la recompensa. Y dice en la parte de los empleadores, ¿no? De los patrones, que dejen las amenazas, ¿sí? Dado su lugar de rol en la parte de tareas y de establecer los lineamientos, que dejen el autoritarismo, las amenazas, que sepan y sepamos todos que así el Señor de unos es el Señor de todos, ¿no? Del que está abajo, del que está arriba, del empleado, del patrón, todos tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, y que tenemos que hacer las cosas también como delante de Él. Así que mirá cuánta amplitud de aconsejamiento en el funcionamiento según nuestra naturaleza. Acá no entra el diablo, no entran los demonios, entra el consejo, la sabiduría de Dios, entra nuestra aceptación, nuestro ordenamiento o nuestra rebelión para un buen funcionamiento, pero seguro que no queremos hacer lo nuestro, sino hacer de acuerdo a la palabra y el consejo de Dios, porque también sabemos y sepamos, como decíamos de un principio, que tenemos lucha. Y tenemos lucha no solamente contra las circunstancias humanas y naturales, tenemos lucha contra principados. Eso habla de príncipes de las tinieblas, contra potestad, eso habla de potestad, habla de poder, contra huestes espirituales, eso habla de multitud de demonios. Tenemos lucha contra todo eso. O sea que tenemos que, entonces, aún haciendo bien las cosas, tenemos que saber que tenemos ese frente de batalla. Así que para eso, y sabiendo eso y no ignorando eso, por tanto, dice, tenemos entonces que, versículo 13, capítulo 6, armarnos con lo de Dios. Porque lo de Dios es fortaleza, es poder, es armadura, es lo consistente, es lo imbatible, es lo invencible, es con lo cual hay que luchar en ese mundo espiritual. Por supuesto que no de otras maneras, ¿no? Lamentablemente hay gente que, desconociendo esta parte verdadera, de la libertad verdadera que está solamente en Cristo, seréis verdaderamente libres si el Hijo de Dios os libertare, y se vuelcan a lo que es luego para meterse más todavía en ese pozo cenagoso, y piensan que a través de las obras de brujería, de umbanda, de quimbanda, van a poder ser libres de los sinsabores y los ataques que todos, ¿no? Unos y otros percibimos que existen en el mundo espiritual, pero no es de esa manera, es con las armas de Dios, es con el armamento de Dios, es con la luz que se van a repeler, obviamente, entonces las tinieblas, y Jesús lo dijo, yo soy la luz. Tenemos que armarnos, ¿sí? Dice acá, para ese día malo, para cuando todo acabe, poder estar firmes, ¿no? Y saber eso, ¿no? Que el mal, ¿sí? Tiene un punto de partida, pero un día de llegada y de fin para siempre, ¿no? Y eso es lo que podemos nosotros tener en esperanza para nosotros saber que el momento difícil que puedas estar atravesando en esta hora es algo que inclusive vos mismo lo podés achicar y acortar si seguís también en este otro plano el consejo de Dios. Armarnos con la verdad, la primera cosa. Y sabes, cuando uno está con la verdad integrada, funcionamos con la verdad como algo imperativo en nuestras vidas, eso es la primer arma, eso es armamento de Dios, porque el diablo es padre de mentira y contra la verdad nada se puede hacer. También lo otro que se aconseja como importante es la justicia, no caer en injusticias, no traspasar los límites, decíamos hoy, sino mantenernos dentro de los lineamientos del Dios de justicia, que hace justicia y que defiende la justicia. Entonces, cuando uno se mantiene dentro de lo justo y no quebranta el derecho de los demás, y uno es cuidadoso en ese sentido, entonces en ese aspecto también uno se salvaguarda, se mantiene dentro del territorio de Dios y hasta ahí el enemigo no puede llegar. Lo otro muy importante para mantenernos lejos y mantener a raya a nuestro enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que estemos andando en el Evangelio, que seamos además predicadores del Evangelio, porque eso
nos pone en lugar seguro, porque este es el Evangelio, es el poder de Dios. Pero además dice que es el Evangelio de la paz. Entonces, cuando vienen las situaciones conflictivas, nosotros somos más bien gente que elegimos por la paz, que buscamos la paz, que seguimos la paz, que queremos encontrar la paz, que somos pacificadores. Y bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios. Tenemos que ponernos el apresto, andar, dicen el apresto del Evangelio de la paz. Si somos predicadores, como digo, si vamos con la paz de Dios en nuestro corazón, seguro que en los momentos conflictivos seremos agentes no de guerra, sino agentes pacificadores, donde vamos a encontrar, y si se perdió, se puede reencontrar los carriles del consejo de Dios para el funcionamiento laboral, para el funcionamiento con los hijos, para el funcionamiento matrimonial también. Dentro de esa armadura de Dios, qué importante es que nos armemos con el escudo también, que donde podamos estar, dice, apagando con el escudo de la fe todos los dardos del enemigo, todos esos ataques, sí, que vienen. ¿Y cómo se detiene todo eso? Cuando viene la amenaza, cuando viene una situación realmente intimidante, cuando hay algo que preocupa al alma, que hasta te quita el sueño, es la fe. La fe es la certeza, es la convicción de que Dios es nuestro guardador, de que en Él tenemos riquísimas y abundantes y poderosas promesas que son infalibles, que son realmente palabra de verdad, la cual Él se apresura para poner por obra. Y en ese escudo de la fe vas a ser salvaguardado justamente también cuando quiere venir la duda, aquello que te quiere hacer dudar y hacer pensar en ruina y pensar de que te va a ir mal y que vas a perder lo que tenés, cuando vos en realidad, si estás apoyado en Dios, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo. Por eso es importante la fe, pero también como dentro del armamento que tenemos que tener en medio de toda esta batalla espiritual de esta vida, que no tiene sosiego muchas veces en todo esto, pero acordate que se nos prometió que sí, que el día malo iba a pasar en algún momento, y es que nos pongamos el casco, el yelmo de la salvación. Y casco es para proteger la cabeza, ¿no? De los golpes, por ejemplo, cuando los accidentes de moto y todo de esto, vos viste la mortandad cómo aumenta, cuando los que andan en moto no tienen su casco. Y nosotros tenemos que tener eso que amortigüe y que guarde también nuestros pensamientos, de todos esos golpes, de todas esas situaciones que accidentalmente y no tanto vienen muchas veces para herir nuestros pensamientos, para de alguna forma cambiar nuestro buen funcionamiento en cómo tenemos que pensar, y por eso el yelmo, el casco que tenemos que ponernos es el yelmo de la salvación, donde vos te sabés hijo de Dios, amado de Dios, donde entonces todos los dardos, todos los pensamientos negativos, contrarios, todo lo que quiera realmente desprenderse de los mismos infiernos para consternarnos interior y mentalmente, todo eso queda de lado fuera porque tenemos un casco, tenemos el yelmo de la salvación y sobre todo dice la espada del Espíritu. Claro, hay que repeler todas estas fuerzas de las tinieblas, no es cuestión de almidonarse, de quedarse así achicado y bueno, y tratar de soportar y nada más. No, el Señor te dio también dentro de su armamento para vencer, como ya dijimos, principados y huestes y legiones de maldad. No importa cuántos vengan contra nosotros, importa quién está con nosotros. Y bueno, para eso tenemos algo poderoso que dice que es la espada del Espíritu. En el mundo espiritual se rigen estas armas, ¿sí? Que es el poder también de la palabra de Dios, respaldada por el Espíritu Santo. Por eso dice la espada del Espíritu, y eso está hablando justamente de que tenemos que tomar autoridad. Fue de las primeras cosas que Jesús dijo que habría de seguir como señales a los creyentes, dice: mi nombre echarán fuera demonios, sabiendo Él como ser humano que se hizo siendo Dios, de que habría, y de hecho habría de enfrentar Él también a las mismas tinieblas y al mismo Satanás, pero él mismo lo venció, diciéndole: escrito está, y de esa manera él empuñaba la palabra de Dios con toda autoridad y el diablo lo tuvo que dejar. Así que bueno, eso es lo que vos y yo tenemos que hacer, eso es lo que nosotros en medio de estas áreas tan importantes, ¿sí? Tenemos que encontrar la normalidad
no nuestra, sino la normalidad de funcionamiento de Dios. Tenemos que romper seguramente con nuestros propios funcionamientos y lineamientos y entrar, saliéndonos de ideologías de moda de este momento, entrar en el consejo sabio de Dios, donde en el matrimonio haya amor, donde la esposa ame a su marido y viceversa, y se marque esa legalidad de funcionamiento según el orden establecido por Dios. Asimismo con los hijos, asimismo en la vida laboral, siempre cristianos, no cambiando ese tópico de realización de vida, ¿sí? Más allá de cuatro paredes, más allá de estar en un lugar de congregación o la iglesia o la casa, la familia, en la calle, por todas partes, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nuestra lucha, sí, no es solamente en lo circunstancial, en lo de la vida natural y normal, y tampoco nuestra lucha es solamente contra los demonios, sino que hay que encontrar un equilibrio funcional dentro del consejo sabio de Dios, ser los que tenemos que ser, pero aún así todo, el enemigo va a tratar de alguna forma de embestirnos y de tratar de llevarnos por delante, pero armémonos con toda la armadura de Dios, porque por medio de Jesucristo somos más que vencedores. Así que importantísimo esto, consejos sabios que vienen del cielo, a la distancia pero cerca, ahí donde vos estás, Dios vio, Dios conoció tu situación y por eso empuñó esta palabra a través nuestro para que vos te armes de todo el consejo de Dios y sepas también que tenés que usar la espada de doble filo, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y tenés que repeler, tenés que echar fuera todas esas tinieblas que quieren también de alguna forma dañar tu mente y tu pensamiento, y calzate muy fuertemente el yelmo de la salvación, ponete el casco del cielo, sí, para que tus pensamientos sean solo conforme a que sos un salvo, sos una persona salva, sos un hijo, sos una hija de Dios. Del momento que recibiste a Jesucristo y te arrepentiste de todos tus pecados, Él escribió tu nombre en el libro de la vida, y a partir de ese momento pasaste a ser blanco de los mismos adversarios de Dios, de los mismos infiernos, pero perdé cuidado, Dios está contigo, Dios te guarda, y el Espíritu de Dios levanta bandera a tu favor en este momento. Cerrá tus ojos, vamos a orar juntos desde acá. ¿Qué te parece? Hay un milagro para vos, Dios quiere obrar, entonces queda a lo claro que Dios quiere obrar en la familia, Dios quiere obrar en el matrimonio, con los hijos, relaciones bilaterales, situaciones dañadas por los tiempos difíciles que estamos viviendo, días que de los malos que son, si no fueran acortados, dice que nadie podría ser salvo, pero el Salvador está con nosotros como poderoso gigante, así que vamos a orar ahí donde estás, recibí tu milagro. Padre, te quiero dar gracias por una palabra tan fiel, tan digna, Señor, de ser atendida con todo nuestro corazón. Miramos a través de la fe tus proezas y tu diestra que hoy se levanta a favor nuestro también. Te pido por la familia de cada uno, te pido por todas las familias que están representadas a través de lo que ahora están viendo y escuchando. Te pido que hasta allí llegues, amado, donde quizás las tinieblas ya llegaron, donde quizás las inconductas, las malas maneras humanas, Señor, han tergiversado, armonías, Señor, y muchas cosas se han perdido, pero que son recuperables, lo son en ti, Señor. Te pido que el desierto sea cambiado en huerto y en paraíso, la soledad, Señor, en familia, Padre, que donde todo, Señor, aún se vea, Señor, como estropeado, tú puedas resarcir y restaurar y obrar maravillas y milagros también en los cuerpos enfermos. Te pedimos que estés obrando ahora sanidad y milagros, Padre, y en lo laboral venga bendición y provisión y prosperidad. Te pedimos en abundancia, en el nombre bendito de Jesús. Y decimos amén, y amén, y amén. Qué bueno que podemos estar así, ¿no? Y estamos. Y mientras dure esto, que como decíamos hace un rato, creemos que va a durar poco más, ¿no? Es lo que más o menos uno percibe, el ambiente de las autoridades también, ¿no? Como que todo se va armando para poder volver también nosotros a la nueva normalidad. Una normalidad que va a ser muy parecida a la de siempre, ¿no? Capaz que con un poquito de distanciamiento social, pero bueno, estamos esperando que se nos dé la luz verde. Por supuesto que se lo vamos a estar anunciando con tiempo, pero lo importante es, mientras tanto, es estar así en contacto. Y mientras tanto, seguir fluyendo a través de los grupos de WhatsApp también, que estés recibiendo también los estudios de Apocalipsis, y que estés ahí de ese lado, pero como quien recibe de Dios, pero como quien busca de Dios también. Son días propicios, lo vemos
bajo cielos abiertos sentimos que estamos habitando, y más que antes todavía, porque estas cosas que están pasando son señales de la segunda venida de Jesucristo, por lo cual eso nos anticipa, nos anuncia, nos acerca a una realidad de cielos cada vez más abiertos, ¿sí? Para que pronto se escuche la voz como de trompeta, la que oía al principio, decía el apóstol Juan, allí en el capítulo 4 de Apocalipsis, y se nos diga también a nosotros, sube acá. Pero ese sube acá ya es de hoy, ya es de ahora mismo, sí, porque queremos y tenemos que justamente dejar que nuestro espíritu se eleve en oración, en comunión con Él, porque justamente lo que también decía allí capítulo 6, donde terminaba diciendo el pasaje, y con toda oración y súplica en el Espíritu. De esa manera te armás, te fortaleces en todos estos días donde las huestes espirituales de maldad se levantan destructivamente, que están destruyendo a grandes y a pequeños, pero a mi pueblo, dice Dios, no lo tocarán. Si estamos con la señal de la sangre de Cristo, hay que salvaguardarse, hay que mantenerse, hay que esconderse en Jesús, por eso con toda oración y súplica, ¿no? Hay del que no ora en estos días, ¿no? Porque en la oración es cuando uno se mete en la cubierta de las alas de Dios y uno se siente y está realmente dentro de esa protección y esa cobertura. Como Jesús dijo, ¿cuántas veces como la gallina a sus polluelos os quise abrigar y poner bajo mis alas, pero no quisisteis? Y eso no es, por supuesto, para nosotros que sí queremos y que sí nos ponemos bajo las alas del Omnipotente. Porque el Salmo 91, lo primero que se habló en esta pandemia, sigue vigente, no porque esto ya se está como aparentemente como retirando, todo se termina y volvemos a una distensión, no, de ninguna manera, porque Cristo está a las puertas, porque puede venir y sumarse más señales todavía, hay muchas cosas que todavía no solo ya venían sucediendo, sino que pueden suceder, y no es ser fatalista, es decirte, escondete en Jesús porque son días malos, pero a la vez son días buenos, son días donde la vida abundante en Jesús se ejerce en medio de las tinieblas de antes y de afuera y de muchos. Nosotros tenemos un resplandor de una vida abundante también para contagiarla y compartirla con todos ellos también. Así que nos estamos reencontrando en cualquier momento, siempre les estamos también publicando las placas recordando para que en este momento, al término de esta hora, donde estamos siendo sembrados en Dios, sembremos nosotros en Dios también a través de lo que la Biblia establece para alcanzar la prosperidad, porque viste como en Efesios se hablaba, porque a Dios le importa y Dios sigue hablando, sí, de nuestra vida laboral, porque ahí también está nuestra realización según su fuerza, según su buena mano benéfica, que quiere estar con todos, si nuestra mano no se cierra, si no se abre para dar, y también la vamos a tener abierta para recibir. Que Dios te bendiga mucho, nos estamos reencontrando en cualquier momento a través de este canal de YouTube.